Hola, bienvenidos al canal. Hoy tenemos un vídeo distinto, un vídeo no es de correr, es de comparativa de zapatillas y un vídeo que tengo ganas de hacer porque, bueno, los Reyes Magos se han portado bastante bien conmigo y sabéis que podéis encontrar el vídeo en mi canal. He llevado las ASICS Super Blast bastante, más de 900 kilómetros ya. Y para mí es una zapatilla perfecta para entrenar, para acumular kilómetros. Es súper versátil porque puedes hacer desde tiradas largas, tiene mucho acolchamiento, mucha espuma, protege la musculatura, entonces puedes acumular muchos kilómetros de tiradas largas, pero puedes también hacer en tiradas más cortas, recuperación, ritmos suaves, y tiene, como veis, el FF Turbo, que es la espuma de competición de ASICS, lo que hace que, a pesar de tener mucha espuma, mucha amortiguación, sean ligeras y puedas correr también deprisa. Las usé en la maratón de Boston, hice 3 horas 19, así que pues eso, al 4:30 perfecto, pero incluso he llegado a hacer series de 400 metros en pista, para que veáis la versatilidad. Obviamente no están pensadas para ello. Y en estos 900 kilómetros, ¿qué cosas he encontrado? Pues bueno, un pelín mejorables. Una principal, si veis la suela, es un imán para coger piedras por el camino si las metes en un camino, y no estoy hablando de trails muy técnicos, en un sendero forestal, en una pista, pues en estos huecos que tiene en la suela va a ir acumulando piedras y es bastante incómodo. No las notas al pisar porque tiene mucha espuma, pero sí que el sonido y bueno, creo que es algo a mejorar. Y del upper, pues bueno, no es el más cómodo, no es incómodo, pero no es el más cómodo del mundo. Lo bueno que tienen pues es la estabilidad y la versatilidad que tienen estas zapatillas. Pero con 900 kilómetros echamos la carta a los Reyes Magos y viene el reemplazo. ¿Qué reemplazo puede ser? Pues la siguiente versión de las ASICS Super Blast, la Super Blast 2. ¿Qué diferencias vamos a encontrar entre versión 1 y versión 2? Voy a acercarme a la cámara a ver si se aprecia bien. Vamos a enfocar. No sé si se aprecia aquí. FF Turbo es el compuesto de la media suela de la versión 1 y FF Turbo Plus es el nuevo compuesto de la nueva versión de competición de ASICS. En teoría es un pelín más ligero, más reactivo, más retorno de energía, pero si vemos lo que es geometría de la zapatilla es prácticamente idéntica. Misma altura de media suela, mismo drop y mismo, digamos, diseño, misma plataforma de anchura, mismo geometría de rocker para transicionar, pero cambia, digamos, el compuesto. Es un compuesto más avanzado. Es a priori un poquito más blando, veremos si es verdad. Y luego ha cambiado, digamos, el textil. La versión 1, si acercamos, es como un poco plástica. Al rascarse se oye. Esta es más como de tela y tiene un pelín, no sé si se aprecia bien en la cámara, como hendiduras para hacerla más transpirable. Yo nunca he tenido problemas de transpiración, pero sí que pasamos de un tejido más técnico, más plástico, a un tejido más textil, más tradicional, con transpiración en esta zona. La puntera es igual, no tiene refuerzos adicionales y, digamos, la comparativa de el collar bastante similares. Misma estructura, es flexible, pero
proporciona buena estructura, que es bastante similar a la versión 1. Y lo que no ha cambiado, y es una de las cosas que no me gustaba mucho, es la lengüeta, que para ahorrar peso, ahorrar gramos, es súper fina y es exactamente igual en la versión 2. Y tampoco está, digamos, cosida en los laterales, así que a veces se mueve un pelín. Eso pensaba que lo iban a arreglar en la, digamos, en la siguiente versión, sigue igual. Y los cordones igual, que era otro de los puntos de mejora. Si veis, he usado el último ojal, ahora cuando me las he probado, para hacer el nudo del corredor y queda muy justito, son cordones bastante cortos. Pero una cosa que ha mejorado bastante es la suela. No sé si se aprecia. No tiene esas hendiduras, esos huecos que eran imanes de clavar piedras en la versión 1. Y la goma de agarre, la parte negra, tiene un dibujo con un taqueado más agresivo que espero mejore en el agarre de esta zapatilla. Así que posiblemente algo más versátil para poder meterla más veces por camino o por pista, sin tocar zapatilla de asfalto, pero más polivalencia para un parque, para camino, y va a tener un mejor agarre por este dibujo más agresivo del taqueado de la goma. La espuma, pues vamos a probarlas en una salida y os diré qué tal. Y el textil, pues bueno, un cambio de textil que esperemos sea más cómodo. Ya digo, yo de, digamos, transpiración no he tenido ningún problema y de, digamos, de amplitud para los dedos da bastante bien. Sí que recomiendo una zapatilla tan versátil que la vais a usar para tantas cosas, digamos, si puede ser vuestra única zapatilla de rotación, pillad una talla o mínimo media talla más para, sobre todo si la usáis en tiradas largas, que los dedos puedan expandirse sin problema. Pues comparándolas con la versión 1, se siente la espuma algo más blandita. O sea, la nueva versión FF Turbo Plus da la sensación como que amortigua más el impacto. Pero no es como la Zoom X de Nike, que realmente comprime mucho y rebota. Esta es como amortigua, como la mitad de la media suela, y la otra mitad todavía se siente algo más dura, que es lo que me gusta porque proporciona más estabilidad que las zapatillas de Nike y permite que cuando tienes que incrementar la cadencia, la velocidad, pues tienes esa sensación de rebote, de retorno de energía. Amortigua un poco y luego sale deprisa del suelo, pero en ritmo cómodo se sienten más cómodas que la versión 1. Otro punto a favor, esta mañana ha llovido, así que las estoy probando en no asfalto, pero vamos, en acera, y está mojado, resbaladizo en alguna curva, y se nota el mejor agarre que la versión 1, así que 2 mejoras, muy contento. Lo que sí, obviamente, tienen de malo estas zapatillas es el precio. Dependiendo del descuento que puedas conseguir, a lo mejor si puedes conseguir un buen descuento en la versión 1, es un zapatillón, lo recomiendo. Y si no, esta puede que sea más versátil por ese mejor agarre, por esa suela con los agujeros tapados que te permitirá sacarlas también por caminos no asfaltados, con algo de
de piedra a barro, no son de trail, pero sí que puede que sea aún más polivalente que la versión 1. Y en cualquier caso, si te haces con la 1 o la 2, para mí, zapatillón. Muy, muy contento. Así que nada, a hacer tantos kilómetros como en la versión 1, por lo menos iré contando qué tal cuando ya haga más tiradas largas, series, etcétera. Pero muy contento en primeras sensaciones, y de comparativa diría eso. El textil no noto mucha diferencia, a lo mejor un poco más de sujeción, más se siente como más el pie más sujeto, pero también puede ser de la versión 1 ya con 900 kilómetros que haya dado un poquito de sí el textil. Y de transpiración, hoy hay aire frío, pero tampoco noto respecto a la 1 gran diferencia. Así que las mayores diferencias para mí, eso, la suela que agarra más, que no va a ser un imán para piedras, y la media suela, que era lo que quería probar versión 1 respecto a la 2, un pelín más blandita. Así que si eres más de Nike, puede ser una buena transición. La 1 es más tipo Adidas y la 2 más sensación un pelín tirando a Nike, pero un pelín de firmeza todavía. Así que contento, espero que os guste, suscribid al canal, y si tenéis alguna pregunta, dejadla abajo que contesto. Nos vemos.